Muy buenos días, tengan todos ustedes. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas les da la más cordial bienvenida en esta transmisión en vivo a la presentación del libro Problemas públicos y políticas públicas en América Latina, casos para el análisis. Y bien, quiero presentar con gusto a quienes nos estarán acompañando. Saludo a la doctora Adi Carrera, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida. Saludamos también al doctor Óscar Oslak, investigador titular del área Política y Gestión Pública del Centro de Estudios de Estado y Sociedad. De la misma forma, se encuentra con nosotros la doctora Melina Guardamagna, vocal titular de la Sociedad Argentina de Análisis Político. También nos acompaña Jaime Contreras Álvarez, director del Magíster en Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Córdoba. Y como moderador de este evento, saludamos también al doctor Hiram Ángel Lara, coordinador de la Maestría en Políticas Públicas de Gobiernos Locales del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Reiteramos el saludo a todos ustedes y bien, para comenzar, quiero dejar en el uso de la voz al doctor Hiram Ángel Lara. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Es un gusto para nosotros estar en esta mesa para presentar el libro de Problemas Públicos y Políticas Públicas en América Latina. Primero que nada, quiero agradecerle a todos que nos acompañan, a la doctora Melina, a la doctora Adi, al doctor Óscar, al doctor Jaime, su presencia. Vamos a organizarnos de la siguiente forma. Primero va a hacer unos comentarios la doctora Melina Guardamagna. Tendrá 10 minutos para hacerlo. Posteriormente lo hará el doctor Jaime Contreras. Después seguirá el doctor Óscar Oslak y después Adi Carrera, ¿no? Entonces iniciamos para no dejar pasar más tiempo y poder escuchar lo que puedan decirnos acerca del libro y sobre el proceso de construcción. Gracias. Bueno, buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros en Argentina. Primero agradecerles Hiram y a la Maestría en Políticas Públicas y Gobiernos Locales de la Universidad de Guadalajara por organizar este evento y por todo el apoyo que siempre nos dan. Yo les voy a contar, los voy a robar en unos poquitos minutos. Bueno, saludar también obviamente a Jaime, a Óscar y a Adi por compartir este espacio y bueno, comentarles un poquito desde lo que venimos haciendo, de qué se trata la Red Interamericana de Administración Pública, que es la Red INPAE, y qué es lo que venimos haciendo y bueno, dentro de lo que venimos haciendo, cómo surge también este libro. La Red INPAE, para quienes no la conocen, nace allá por el 2003, de la mano de Óscar. Él sabe mucho mejor, obviamente, la historia, porque fue uno de sus fundadores, y surge con el apoyo de NASPA, que es la Asociación Nacional de Escuelas y Programas en Asuntos Públicos y Administración Pública de Estados Unidos, un poco con la idea de fortalecer los vínculos entre las instituciones de enseñanza de administración pública de todo el continente, norte y sur, y fortalecer también los vínculos también entre sur-sur. De esa forma, hoy la Red INPAE, ya habiendo pasado 18 años desde su creación, viene trabajando de forma ininterrumpida. La componen más de cerca de 35 universidades e instituciones de formación en administración y políticas públicas de todo el continente. Anualmente estas instituciones nos juntamos, nuestro gran como evento anual son las conferencias que realizamos todos los años en las distintas sedes de las universidades que forman parte de la red, y que es el fruto, que suele ser el ámbito en el cual de encuentro y donde fluye este trabajo colaborativo. A partir de la pandemia el año pasado, el 2020, y viéndonos imposibilitados de realizar esos encuentros, se quiere, presenciales, tuvimos que, en alguna medida, como los pasó a todas y a todos, reconfigurar nuestras instancias de encuentro, y yo creo que ha sido sumamente positivo porque esto nos permitió
poner en marcha otras instancias de trabajo colaborativo y propiciar aún más y darle mayor, si se quiere, un mayor empuje a otras instancias que veníamos llevando adelante, como son las publicaciones, ¿no? De hecho, el libro que hoy van a comentar Oscar y Adi, y que Jaime también nos va a contar cómo fue todo el proceso, es fruto de las conferencias del 2018 que realizamos en la Universidad de Guadalajara, en el Centro CUSEA, fruto también de la conferencia que realizamos en el 2019 en la Universidad de Concepción, en Chile, y que hoy sale a la luz a partir de todo este trabajo colaborativo. Yo les mencionaba muy brevemente qué pasó con la red IMPAE durante la pandemia. Yo creo que una de las cuestiones más significativas a rescatar tiene que ver con los cursos espejo, que fue poder aprovechar que nuestras carreras pasaron a la virtualidad. Creo que diríamos que en el 100% de nuestras carreras pasaron a la virtualidad, y eso nos permitió lanzar estas instancias de cursos espejo, que fue la posibilidad de que estudiantes de las diversas carreras y programas que forman parte de la red pudieran cursar o participar de otras instancias de formación también de la red. En la primera edición, durante el 2020, participaron unos 16 cursos, y en esta segunda edición, que es la que estamos llevando adelante actualmente, tenemos más de 30 ofertas de cursos, en su mayoría de posgrados, de programas y carreras de posgrado que en su mayoría pertenecen a Colombia, México, Chile, Argentina, y cerca de 400 inscriptos a esos cursos. Entonces, digo, la verdad que para nosotros es sumamente gratificante, porque eso demuestra el potencial de la red, el trabajo colaborativo, y cómo esto, para lo cual se fundó en el 2003 la red, da sus frutos en un intercambio que cada vez y paulatinamente es mayor, y propicia grupos de trabajo, redes, vinculaciones y trabajos colaborativos, como es el libro que hoy estamos presentando, y en el que ya estamos, gracias a la colaboración de la maestría, ya estamos impulsando una segunda publicación. Así que, sin más, para no quitarles tiempo a los otros expositores, invitarlos también a que conozcan más la red, y a quienes nos están escuchando, que por ahí no son parte, que se sumen, porque la verdad que es una instancia de trabajo que nos permite generar, potenciar y darnos a conocer en todo el continente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Melina. Como bien afirmas, es una red que cruza el continente, ¿no? Incluso hay instituciones estadounidenses, y que eso permite mucha actividad académica, y como también ha señalado acertadamente, el libro es resultado de ello. Pero para hablarnos un poco más del proceso de elaboración de este libro, está Jaime Contreras, de la Universidad de Concepción en Chile, que nos va a comentar con mayor profundidad de esto. Adelante, Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Ira. Pues bien, yo participo de la red ya hace bastantes años y comparto la visión de Melina, la invitación a que se sumen a las actividades que desarrolla nuestra red. Yo creo que una de las pioneras en América Latina, que agrupa escuelas que nos dedicamos a los temas de asuntos públicos con miradas regionales, y eso es lo relevante. Ahora bien, respecto al libro en particular, me correspondió participar del comité editorial. Este libro agrupa el trabajo de 2 conferencias que desarrollamos precisamente el año 2018 allá en Guadalajara, México, con mucho calor, entre paréntesis, para los que somos del final del continente. Y esa conferencia se denominó Perspectivas Multidisciplinarias y Enseñanza en la Solución de Problemas Públicos en América Latina. La desarrollamos allá en CUSEA, en la Universidad de Guadalajara, y fue una conferencia que agrupó distintas perspectivas, distintas miradas de los asuntos públicos,
precisamente antes de la pandemia, ¿sí? Por lo tanto, había una mirada de un continente que se recoge precisamente en una serie de artículos que fueron presentados por distintos expositores que participaban en la red, y de eso se hizo una selección de ponencias que se transformaron en artículos que están incorporados en este libro. Y la segunda conferencia fue desarrollada precisamente acá en Chile, en la ciudad de Concepción, organizado por la Universidad de Concepción y su magíster en política y gobierno, que se denominó Respuesta Latinoamericana a los desafíos de la administración pública. Esto fue en abril del 2019 y también agrupó una serie de artículos y publicaciones de distintos autores de América Latina. Y finalmente se hizo una convocatoria a los autores de la conferencia del 2018-2019 y surge este libro precisamente que agrupa 11 publicaciones con un prólogo del profesor Luis Aguilar Villanueva de la Universidad, perdón, desde México. Y los artículos nosotros los agrupamos en dos ítems, ¿no? En dos grandes temas. Uno, la enseñanza de los asuntos públicos, ¿sí? Porque es finalmente el ser de nuestra red, cómo enseñamos los asuntos públicos en el continente. Y ahí hay 4 artículos que reúnen experiencias de Costa Rica, de Colombia, de Chile y de Argentina. Tratamos de mantener esa distribución del territorio y tenemos estas experiencias de formación tanto en licenciatura, pregrado, posgrado y cómo estamos haciendo la formación en distintos temas relativos a asuntos públicos. Y la segunda parte del libro agrupa experiencias latinoamericanas en políticas públicas. ¿Sí? Se miran ahí particularmente experiencias en materia de implementación de política, de revisión de diseño y evaluación de las mismas. También destaco la participación de la profesora Carolina Muñoz de la Universidad de Chile y de participantes de Argentina y Colombia que abordan elementos de género. ¿Sí? Fue una mirada transversal quizás que en el continente teníamos y se mantiene hasta el día de hoy, que también recoge nuestro libro con miradas particularmente tanto en la formación de asuntos públicos bajo enfoque de género como la mirada de políticas de género en Colombia, por ejemplo, que son parte de lo que encontramos dentro de estos 11 artículos que están a su disposición en el libro particularmente. Eso es lo que yo les puedo comentar. En términos generales, es un libro bastante interesante que hace una mirada también antes de la pandemia, que va a ser interesante ver en esta nueva edición que estamos trabajando actualmente de cómo enfrentan nuestros distintos países precisamente la contingencia sanitaria y cómo las administraciones públicas y su gobierno reaccionan frente a la imposibilidad del trabajo presencial, la mirada del teletrabajo, la mirada de excepcionalidad constitucional, distintos elementos que hoy día ya estamos trabajando en una segunda edición y que el día de mañana va a ser interesante mirar qué pasaba en 2018-2019 y qué pasó en 2020 y 2021 dentro de nuestros países. Pues esa sería como la mirada general al libro. Ahora es interesante conocer, ¿verdad?, los comentarios que pudieran surgir y particularmente destacar la participación de Óscar, quien presenta un libro precisamente en el primer tema, que tiene que ver con la formación en asuntos públicos. Gracias, Jaime. Bueno, habría que agregar algo que no señala Jaime, que es muy importante, es que Jaime preside el comité editorial que se conformó en la red. Este comité editorial está compuesto por profesores y profesoras de las distintas universidades que conforman la red y de los distintos países. Como bien lo había señalado en su momento Melina, hay universidades de Argentina, México, Colombia, Chile, y a partir de ahí se conformó este comité que preside Jaime, y este comité fue el que precisamente hizo todo el proceso de revisión y evaluación de los artículos, ¿no?, que se presentan hoy en el libro, por lo cual fue bastante cuidado, ¿no?, cada uno de los trabajos que están allí presentados. Y bueno, eso se lo debemos mucho a Jaime porque él se encontró todo el tiempo en comunicación, ¿no?, con los lectores a través de correos, videoconferencias, en fin. Y gracias a este apoyo tecnológico pudimos sacar adelante esto antes y después de antes y durante la pandemia, perdón. Muchas gracias, Jaime. Le damos la palabra ahora a Óscar Oslak, miembro fundador de INPAE y con una trayectoria impresionante en nuestro continente, un referente para todas las escuelas de administración y políticas públicas del continente. Óscar, querido, adelante. Bueno, muchas gracias, Iram. Bueno, saludo a los amigos, a Melina, a Jaime, a Adi, ¿qué tal?
Bueno, realmente muy feliz de estar participando en este evento porque de alguna manera uno se siente el lejano padre de la criatura, ¿no? Sobre todo habiendo transcurrido ya 18 años desde que iniciamos los primeros esfuerzos, allá por el 2003, cuando, como suele ocurrir cuando uno funda instituciones, por suerte he tenido la satisfacción de haber fundado varias, ¿no? Incluso la institución en la cual me sigo desempeñando después de 46 años, que es el Centro de Estudio de Estado y Sociedad, ¿no? O la SAP, que nació en mi oficina, la Sociedad Argentina de Análisis Político, que representa la ciencia política en la Argentina, y allá tímidamente, después de unos esfuerzos iniciales, organizamos el Congreso, el único Congreso Mundial de Ciencia Política que se hizo en la Argentina, y bueno, va a ser sede Argentina una vez más el año que viene del próximo Congreso Mundial de Ciencia Política. Y una SAP que tiene en este momento ya miles de asociados, ¿no? Éramos un puñado cuando iniciamos esto. De la misma manera como cuando, por supuesto, con el esfuerzo inicial de NASPA y la voluntad de un grupo de instituciones, decidimos formar INPAE. Y en aquellos años era muy difícil, primero por el financiamiento que felizmente conseguimos inicialmente del gobierno argentino y luego de darnos una constitución, sobre todo en una institución en red que tiene la particularidad de que al no ser una institución basada en relaciones, si se quiere, digamos, donde hay jerarquías y donde hay compromisos a través de una relación fuerte institucional, sino que es totalmente voluntaria y depende del esfuerzo que cada uno pueda desplegar en cada momento. Bueno, era muy difícil hacerlo y concedíamos este tipo de actividades, incluso iniciamos en los primeros años algunas actividades de consultoría, por ejemplo, que también aspirábamos a convertirnos en una institución al estilo de NASPA, capaz de actuar en la evaluación de nuevos programas universitarios, ¿no? En la, digamos, evaluación académica de esos programas. Pero bueno, este es un fruto importante, las publicaciones que NASPA está llevando a cabo. La otra es la que señalaba Melina, la actividad esencial, que también da origen a nuestro nombre, que es la formación en administración pública y los cursos de espejo que se están organizando, de modo que todas estas son muy buenas noticias. Yo voy a referirme a el artículo que forma parte de la publicación, que tiene que ver con el estado en la era exponencial, y que en realidad estaba tomando conciencia de que esa presentación que creo que hice en el 2019, no tanto en el 2018, y que continué después con un trabajo de mayor envergadura, que fue el libro que publiqué el año pasado, finalmente, El Estado en la Era Exponencial, y quisiera, digamos, hacer la presentación de mi artículo en el contexto de esa otra obra mayor, ¿no? Y no voy a, digamos, no me voy a referir a los contenidos específicos, sino a algunas reflexiones en relación con el tema, ¿no? Del estado en la era exponencial, ¿no? Y tal vez empezando por aclarar esto de qué es la era exponencial, un periodo de aceleración vertiginosa de los cambios científicos y tecnológicos que tienen una fortísima incidencia sobre la vida social, ¿no? Y me han hecho muchas preguntas a lo largo de este último año, después de la aparición de mi libro, por ejemplo, cómo se distingue este proceso actual de otras épocas de grandes cambios tecnológicos, ¿no? Y bueno, uno tiende a identificar la era exponencial con lo que llamamos ya la cuarta revolución industrial, ¿no? Y creo que esa identificación merece una aclaración, porque la primera revolución industrial comenzó con la invención, como todos sabemos, de la máquina de vapor, y eso fue en 1784, fue Watts
justamente quien inventó esa máquina. La segunda revolución industrial aproximadamente se ubica en 1870 con la producción industrial masiva a partir de la aplicación de la electricidad y de la invención de la línea de montaje. La tercera revolución industrial comenzó, podríamos decir, en 1970, con los avances de la informática que permitieron la programación de máquinas y la automatización progresiva. Y transcurrió, fíjense, alrededor de un siglo entre la primera y la segunda revolución industrial y entre la segunda y la tercera. Y menos de medio siglo, 45 años, 40, y sí, más o menos, entre 1970 y 2015. En 2014, Klaus Schwab anunció la cuarta revolución industrial en un libro publicado hace apenas 5 años atrás, ¿no? Y esta cuarta revolución crea un mundo en el cual los sistemas de fabricación virtuales y físicos cooperan entre sí de una manera flexible, y esto lo hace a nivel mundial. Es decir, no se trata solamente de máquinas y de sistemas inteligentes, de sistemas interconectados, sino que tienen un alcance muchísimo más amplio, porque están ocurriendo simultáneamente oleadas de nuevos avances en áreas que van desde la secuenciación de genes hasta la nanotecnología, desde las energías renovables hasta la computación cuántica, ¿no? Y es justamente la fusión de estas tecnologías y su interacción física, su interacción digital, su interacción biológica, lo que hace que la cuarta revolución industrial sea fundamentalmente diferente a las revoluciones anteriores, ¿no? Es decir, es una era que tiende a identificarse con la cuarta revolución industrial porque coincide en la velocidad que adquirió la innovación tecnológica, ¿no? Hay un autor que se llama Ray Kurzweil, que en el 2001 dijo que en el siglo XXI no habría 100 años de progreso, sino algo así como 20.000 años de progreso. Porque en el 2000, por ejemplo, en el año 2000 se completó la primera secuencia completa del genoma humano y costó 2.700 millones de dólares. Hoy se puede hacer 1 millón de veces por $1.000, ¿no? Es casi inconcebible, ¿no?, ese tipo de cambio. Esto se planteó ya en 1970 con la ley de Moore, que medía la duplicación de transistores en un circuito integrado cada 2 años. Pero la velocidad de computación ya venía creciendo desde fines del siglo XIX con las calculadoras electromecánicas. Estamos viendo ahora el crecimiento exponencial de ciertas organizaciones, es decir, un crecimiento que no es lineal, ¿no? Es un crecimiento escalable que depende básicamente de la capitalización de información a partir de la digitalización de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces es una organización que aprovecha las oportunidades que crea la cuarta revolución industrial, el modelo de plataforma, ¿no?, que se está instalando en nuestras administraciones públicas, ¿no? Las 20 organizaciones que hoy lideran el mundo de los negocios, crecen hoy de manera exponencial. Entonces, es la primera, digamos, observación que quisiera hacer respecto de los temas que yo trato en mi libro, ¿no? También trato en mi libro, porque ya se publicó durante la pandemia, y nombro algunas de las crisis sanitarias, algunas de las consecuencias de la crisis sanitaria, sobre todo para la administración pública, como por ejemplo la adopción masiva del trabajo remoto, que por supuesto también se extendió a la actividad privada, ¿no? Y ahí me refiero en el libro a lo que llamo un Jano bifronte, un dios de 2 cabezas, ¿no?, que representa a las puertas, a los comienzos, a las transiciones y a los finales, ¿no? Son puertas que se abrían en la guerra para que el dios acudiera el auxilio de Roma y se cerraban en tiempos de paz, ¿no? Entonces, con relación a esta analogía, esta metáfora, ¿no?, la tecnología en realidad acudió en auxilio del Estado, ¿no?,
en esta que denominé mi primer reacción cuando se inició la pandemia, la denominé la primera guerra mundial de la historia, la verdadera guerra mundial de la historia, es decir, la lucha contra un enemigo invisible, contra un enemigo común, en una pandemia de alcance planetario. Y la tecnología sirvió para, en primer lugar, mantener abierta la ventanilla del Estado, no solamente a través del teletrabajo, sino a través de una asistencia masiva que pudo ofrecer, por ejemplo, en términos financieros, a empresas en dificultades o a familias vulnerables, a través de la conversión del Estado en un gobierno de plataforma, además de utilizar un montón de las nuevas tecnologías de esta era, ¿no? Como los drones, el blockchain, las impresiones 3D, los telediagnósticos, ¿no? También hice referencia en mi libro no solamente a los aspectos positivos, sino a la cara preocupante, podríamos así llamarla, del Diojano, ¿no? A través de la preocupación por el hecho de que se exacerben las tendencias autoritarias que la pandemia ha generado con el uso de la tecnología en algunos países, por la suspensión de garantías individuales, por una suerte de acceso panóptico como el que ofrece a los gobiernos la posibilidad de utilizar la tecnología y la información como un instrumento de control social. Apenas hace un año que terminé mi libro y bueno, en este aspecto mi perspectiva no se modificó demasiado, habrá que esperar a que superemos esta etapa de pandemia para poder evaluar qué queda de nuevo, qué queda de continuidad respecto del pasado, en qué carácter va a tener lo que se está llamando la futura nueva normalidad. También, digamos, hay otros aspectos preocupantes. Por ejemplo, digamos, una matemática escribió un muy interesante libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, que en inglés juega con la forma parecida en que se pronuncia la palabra matemática en inglés, que es math, y se usa también la palabra masiva, mass, ¿no? Y el libro analiza cómo el uso de Big Data y de algoritmos en una variedad de campos, campos como los seguros, la publicidad, la educación, la policía, ¿no? Puede conducir a decisiones que dañan fundamentalmente a los sectores pobres, porque pueden reforzar el racismo, pueden ampliar la desigualdad. Por ejemplo, un estudiante pobre no puede obtener un préstamo porque un algoritmo lo considera demasiado riesgoso a partir de su código postal, por el lugar donde vive, ¿no? Excluyéndolo, por ejemplo, del tipo de educación que podría sacarlo de la pobreza. Y entonces esto produce una suerte de círculo vicioso que castiga a los marginales y reduce en última instancia la calidad democrática. Yo creo que estas herramientas poseen tres características comunes que hacen justamente difícil su regulación por parte del Estado, ¿no? En primer lugar, son opacas, no están reguladas, sus aplicaciones son muy difíciles de cuestionar, además son escalables y por lo tanto amplían cualquier sesgo que puedan tener y tienden a afectar a poblaciones cada vez más grandes, de modo que se requiere monitorear cuidadosamente cómo están construidos. Hay un tema en particular que está siendo objeto de mucha polémica actualmente, como es el tema de las criptomonedas, que yo trato en mi libro. Francamente no tengo demasiado conocimiento sobre este campo, pero sé que todavía hay una zona gris alrededor de su uso, alrededor de su regulación, porque la idea de una moneda digital sin regulación de una autoridad central contradice en general las políticas estatales en materia monetaria. Lo más probable es que muchos países terminen adoptando regulaciones y que haya sobre todo mayor consulta entre los gobiernos, ¿no? Estados Unidos ya adoptó un marco para regular los flujos y los intercambios en estas monedas. Los países del sudeste asiático, en cambio, casi no las regulan.
pero en China los intercambios y las ofertas están prohibidas. En Europa casi no hay regulaciones. Varios bancos están discutiendo la creación de una moneda universal de liquidación de pagos. Ecuador, por ejemplo, fue el primer país en lanzar una moneda electrónica y prohibió el Bitcoin. Y otros países que emitieron criptomonedas son China, Senegal, Singapur, mientras que también lo están considerando varios países que no sé si a la fecha ya han tomado alguna decisión al respecto, ¿no? Como son los casos de Estonia o de Japón o de Rusia o de Suecia. Y los bancos centrales están siguiendo muy de cerca, ¿no? Cuáles son los éxitos y cuáles son las restricciones que enfrentan los países que sí adoptaron medidas en este sentido, aunque por ahora la eurozona, ningún país de la eurozona lo está haciendo, ¿no? Y esto plantea, bueno, ¿qué pasará con el Bitcoin, con el Ethereum, con las monedas, con las criptomonedas, que por ahora, digamos, sus valores parece que siguen en alza, ¿no? Lo único que puedo decir, o lo último sobre este tema que puedo agregar, es que la National Science Foundation de los Estados Unidos otorgó un subsidio a una startup de blockchain que está diseñando funciones criptográficas para dólares fiduciarios, sin tener que comprar Bitcoin o Ethereum, ¿no? Algo que yo francamente no entiendo muy bien, pero parece ser algo así como un equivalente virtual a pegarle oro a los billetes dólar que la gente tiene en su poder. No sé cuánto tiempo dispongo, si tengo de unos 6, 7 minutos más. Sí, adelante, Oscar. ¿Sí? Bueno, uno de los ejes centrales de mi libro tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Como un actor interventor para asegurar que la adopción de nuevas tecnologías no genere desigualdad, ¿no? Y entonces la pregunta es cómo puede la administración pública cumplir con este papel, ¿no? Además de la regulación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿cuál es el rol que tiene que adoptar el Estado en el desarrollo científico, sobre todo, ¿no? Y el desarrollo tecnológico alrededor de este tipo de tecnologías? Y este es uno de los argumentos centrales justamente de mi libro, porque librado a su propia dinámica, es decir, a la dinámica creada por el mercado, el desarrollo tecnológico va a tender a crear inevitablemente mayor desigualdad entre países que lideran estos procesos de avance tecnológico y los países que están todavía rezagados en la innovación, entre empresas cada vez más concentradas y empresas tradicionales, entre puestos de trabajo que están asociados a la innovación y puestos que van a ser inevitablemente desplazados del mercado laboral. Y en cada uno de estos aspectos creo que la intervención del Estado es fundamental para evitar el ensanchamiento de la brecha tecnológica, sobre todo con los países líderes, ¿no? Por ejemplo, promoviendo la innovación en aquellos sectores en que los países tienen ventajas competitivas o conduciendo procesos de reconversión y en esta inevitable transición que va a requerir, por ejemplo, la creciente robotización que se está produciendo en el mundo. Hay países como Corea del Sur que están creciendo 7,5% el número de robots agregados, digamos, al mercado laboral. O, por ejemplo, algo que tiene que ver con nuestra actividad de INPAE, que es impulsar en las universidades aquellas carreras profesionales cuyos egresados van a tener una alta demanda en campos tecnológicos de alta especialización y sobre todo desalentando carreras que no la van a tener, ¿no? Se anticipa que carreras como los de contadores públicos o incluso lo de los abogados van a sufrir una merma considerable en la demanda en la medida que hoy en día los robots están en condiciones de desarrollar sus tareas con muchísima mayor precisión y calidad que la de profesionales humanos, ¿no? O, por supuesto, también adoptando el Estado medidas paliativas para minimizar el impacto de la pérdida de empleos o de otras consecuencias sociales que van a tener estas innovaciones tecnológicas. Al respecto,
Yo puedo imaginarme que cuando los robots, sea que tengan aspectos humanos, porque también están siendo utilizados con aspecto humano, sobre todo en la robótica sexual, o con forma de aspiradora, ¿no? Comiencen a ser incorporados como colaboradores, como reemplazantes del trabajo humano, ¿no? Carles Muñoz, nuestro colega español, ha hecho enormes progresos en cuanto a la discusión sobre la futura robotización del empleo en la administración pública, ¿no? Porque seguramente va a haber trabajadores que se declaren en huelga o destruyan los robots, emulando de cierta forma los luditas que allí por el siglo XVIII entraban a los talleres y destruían las máquinas cuando comenzaba la era del vapor, ¿no? Porque los robots se van a hacer cargo de las tareas pesadas, de las tareas aburridas, de las tareas riesgosas, y podrían llegar a ser una bendición, ¿no? Pero también van a dejar a mucha gente sin trabajo, porque el cambio exponencial es más vertiginoso, más rápido que la capacidad de la sociedad y la economía para crear nuevos empleos. Esta es una novedad respecto de las 3 revoluciones industriales anteriores. Porque los procesos de creación destructiva del capitalismo, ¿no? Bueno, ya no tiene la misma capacidad de creación y de reemplazo de nuevos empleos. Y entonces habrá que, no sé, se ha discutido todo esto, crear impuestos a los robots o reducir la jornada de trabajo para que haya menos desocupados o extender los periodos de vacaciones, adoptar una renta mínima universal, nuevos modelos de propiedad del capital como un fondo ciudadano para crear un portafolio de activos, por ejemplo, y distribuir esto como dividendo social, ¿no? Además, por supuesto, que el Estado tiene que regular todos los aspectos reñidos con la ética, con la cultura que puede caracterizar a los robots, por ejemplo, en materia sexual, en materia militar, ¿no? Así que tomo un último tema, en todo caso, yo podría seguir durante horas hablando de esto, porque finalmente hay un libro detrás de estas reflexiones, ¿no? Podemos pensar en la automatización de las administraciones públicas, de nuestras administraciones públicas en América Latina. No solamente creo que es posible, sino que va a ser necesario y va a ser inevitable, ¿no? Ya lo estamos experimentando con la digitalización creciente que estamos experimentando en la administración pública, con los sistemas de compras y suministro, con la firma digital, con el voto electrónico, con los sistemas de identificación automática de huellas dactilares o de rostros, no, de identificación visual me refiero, la posibilidad de detectar errores en declaraciones juradas de impuestos, lo cual va a ser innecesario en el futuro a los inspectores de impuestos, solicitudes de reintegro de impuestos. Por ejemplo, en Estados Unidos se han detectado miles de millones de diferencias a través del uso de inteligencia artificial y de algoritmos, ¿no? O, por ejemplo, causas de detección de infecciones intrahospitalarias a través justamente de inteligencia artificial que han permitido reducir enormemente justamente las infecciones intrahospitalarias detectando las causas, ¿no? Son todos sistemas que reducen enormemente los costos y aumentan la velocidad de procesamiento. Y no hablar siquiera de cuando empecemos a incorporar robots, no solamente para la organización para la realización de las tareas más monótonas o más pesadas, sino también para organizar la actividad de las oficinas públicas, según prioridades, ¿no? Cosa que ya están haciendo los robots, organizan mejor nuestra jornada de trabajo que lo que hace la inteligencia humana. O adoptar los drones, que ya están en funcionamiento y que van a ser, digamos, una presencia habitual en nuestros cielos, ¿no? O los vehículos autoconducidos que ya están siendo probados desde hace ya varios años y muchísimos países no solamente han hecho pruebas muy extensas, sino que ya están en funcionamiento. China ya tiene
Beijing tiene 500 taxis en actividad que son totalmente automáticos y varios países están poniendo en circulación estos vehículos autoconducidos que van a tener tremendas consecuencias, incluso desde el punto de vista del planeamiento urbano, de la localización de la gente en el territorio, etcétera, etcétera. O el Internet de las cosas, ¿no? Que es una tecnología maravillosa, o las impresiones 3D que están permitiendo construir viviendas al costo de $4.000 cada una, por ejemplo, o que permitieron construir durante la pandemia las salas de aislamiento de los 10 hospitales, perdón, de los 2 hospitales que China construyó en apenas 10 días. Bueno, todas las salas de aislamiento se construyeron con esta tecnología de impresiones 3D. De manera que, para hacer revista a alguna de estas tecnologías, creo que tenemos que tener claridad respecto de las grandes ventajas que estas innovaciones tecnológicas están creando a nuestros países y al uso que pueden darle nuestros gobiernos, ¿no? Pero al mismo tiempo tener conciencia de cuáles son los riesgos y cuáles son, digamos, los fenómenos negativos, el jano negativo justamente que va a crear estas innovaciones tecnológicas de la era exponencial. Así que muchas gracias por la atención y voy a seguir con interés ahora la presentación que se haga de cada uno de los artículos que forman parte del libro. Y felicidades y felicitaciones a los autores. Gracias, Oscar. Como bien señalas, dentro del libro viene algunas ideas que has reflexionado aquí, se profundizan y más en tu libro, pero en el libro que hoy va a presentar Ari Carrera viene un artículo específico sobre el tema. Adelante, Ari, muchas gracias. Buen día. Hola, muy buenos días a todos. Pues antes que nada, muchísimas gracias al PUCE, a la Universidad de Guadalajara y a la red INPAE por esta invitación. Me siento muy honrada de poder compartir algunas cosas. Yo en lo personal hubiera preferido seguir escuchando al profesor Oslak, pero pues bueno, me invitaron para que dijera algo sobre este libro. Bien. Primero, felicitar a la Red Interamericana de Educación en Administración Pública por el trabajo. Es un trabajo que, como ya han señalado todos ustedes, pues trae una historia, ha sido un esfuerzo, una acción colectiva que se ha sostenido en las buenas y en las malas, porque ha habido periodos pues mejores, más productivos, con mejores condiciones de trabajo. Ahorita pasamos por uno que no es particularmente agradable, pero bueno, la red sigue rindiendo, ¿no? Y es un esfuerzo realmente extraordinario que sigamos pudiendo disfrutar de producción de cosas nuevas, de ideas, de debates sobre temas en los que en muchas ocasiones en nuestros países sobre los que no se reflexiona mucho, ¿no? Entonces, primero una felicitación a la red INPAE. Y yo quisiera comentar, hay muchas cosas que comentar sobre el libro, voy a solamente retomar algunos aspectos que me parecen importantes. Y el primero es precisamente acerca de lo estratégico que es tener este tipo de redes actualmente, ¿no? En una etapa del desarrollo de la humanidad en la que la tecnología nos permite tener esta clase de acercamientos, tener acceso a información. Yo puedo estar ahorita platicando con ustedes y mañana puedo estar platicando con alguien en Colombia o en China, ¿no? Entonces, creo que esto es posible, es generar este tipo de producción académica es posible, pues gracias a que hay un grupo de personas que han venido trabajando desde hace tiempo para consolidar y fortalecer estos trabajos, este intercambio, que no solamente es entre los profesores, sino que también es entre los estudiantes, ¿no? Como ya lo han comentado, la posibilidad de que nuestros estudiantes tomen cursos, que estén en seminarios de otras universidades, lo cual siempre va a enriquecer la perspectiva de todos, ¿no? Entonces, esto es particularmente importante porque en la medida en que nosotros como centros de investigación,
como agentes que buscamos incidencia en el policy making, ¿no? En la hechura de políticas públicas, esto nos permite, digamos, tener más relevancia, ¿no? Que nuestra incidencia pueda ser mayor en la medida en la que hay varias universidades trabajando sobre temas comunes que se están aportando, que se ven desde diferentes perspectivas. Creo que esta es la mejor forma en la que las universidades en general, ¿no? En particular, pues obviamente de la región de América, de Latinoamérica, pueden tener mayor incidencia en el proceso de política pública. Creo que poco a poco, desde hace unos años, pues se ha ido como poniendo más atención a lo que dicen las universidades, se han ido incorporando los consejos, la visión, incluso algunos investigadores destacados se han incorporado a la función pública, ¿no? Entonces, esto revitaliza el quehacer del sector público, por supuesto, le ofrece miradas distintas, pero bueno, las redes son importantes, más ahora que tenemos restricciones de movilidad, pues aprovechar la estructura digital que tenemos, de la que disfrutamos a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, las redes son un factor de incidencia importante. La INPAE creo que se ha convertido en una referencia importante en este sentido, y creo que deberíamos seguir trabajando en fortalecer esas redes, y que a partir de organizaciones tan importantes como esta, pues se puedan hacer incluso subgrupos ya por temas específicos y trabajarlos más, ¿no? Además, también tenemos muchas pues escuelas, universidades más nuevas, ¿no? Actores emergentes que están buscando precisamente este acompañamiento de otras instituciones que ya están más asentadas en el medio y que pueden incorporarse, ¿no? Entonces creo que también es muy bueno este tipo de actividades, pues para promover y que la gente sepa que existe esta red y que está, pues que tiene los brazos abiertos para que todo aquel que se quiera incorporar. Creo que eso también es fundamental señalar. En el libro, bueno, hay una gran cantidad de temas que se tocan. Algunos temas, digamos, que son más conocidos, como lo que tiene que ver con la evaluación de la política pública, las políticas de género, ¿no? Por ejemplo, pero también vamos a encontrar unos temas que sí se han analizado, por supuesto, pero digamos que siguen siendo todavía de grupos de investigación muy acotados, ¿no? Que no es una producción académica que realmente se discuta digamos que en los principales foros de debate, ¿no? Un tema que en lo particular a mí me resultó interesante por obvias razones, ¿no? Porque pues, nosotros estamos incorporados en programas que atienden precisamente la formación de los futuros servidores públicos, es por lo que hace a qué es lo que nosotros le enseñamos, cómo nosotros preparamos a los que el día de mañana van a salir a resolver o tratar de resolver o atender problemas públicos, ¿no? Esta revisión que se hace minuciosa acerca de los contenidos que tienen nuestros programas, qué capacidades, qué habilidades le damos a nuestros estudiantes, que después pues irán a la práctica, para que realmente ellos tengan capacidades analíticas, capacidades de investigación, para poder comprender mejor un problema público, y en esa medida pues generar un diseño de política pública pues más adecuado, ¿no? Creo que no hemos discutido con la suficiente amplitud ni con la suficiente profundidad este tema que es nodal, ¿no? O sea, cómo estamos preparando a nuestros futuros funcionarios. Y esto tiene también que ver con cosas que se dan todavía y que están muy presentes en nuestros sistemas políticos. El hecho de que lo cierto es que los tomadores de decisiones, ¿no? En países como los nuestros, la mayor parte de ellos no están precisamente formados para el servicio público, ¿no? Sino que vienen de una lógica de camarilla, que pertenecen a un equipo político y que la mayor parte de las veces o en muchas ocasiones no tienen, digamos, el perfil
idóneo para desempeñarse como funcionarios públicos, pero están ahí pues porque pertenecen a un equipo político y pues les tocó la suerte de recibir un nombramiento, ¿no? Entonces, en ese sentido también creo que tendríamos que verlo también desde el punto de vista de cómo lograr cómo hacer avanzar nuestros países en la profesionalización de nuestro servicio público. Porque sí es importante, por supuesto, que nos preocupemos por cómo estamos preparando a los administradores públicos, a los especialistas en política pública, pero también tendríamos que pensar en estas otras poblaciones que llegan al servicio público y que son los tomadores de primera línea, que no están formados, ¿no?, necesariamente en estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ampliar la influencia de la preparación, de la extensión de nuestras actividades para fortalecer esos ámbitos del gobierno que no tienen un nivel de preparación siempre adecuado, ¿no? Encontré también muy interesante el tema de la política de género, pero no desde el gobierno, no desde el gobierno, sino la que nosotros tenemos dentro de nuestras propias instituciones educativas, ¿no? El hecho de que los números son claros, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad, por ejemplo, de profesores varones que están en las universidades que proporcionan en relación con las que son profesoras de tiempo completo, ¿no? Todas estas inequidades que, bueno, se han construido a lo largo de mucho tiempo, pero en la que, pues, también reflexionamos poco al interior de nuestras universidades, ¿no? Entonces, si también queremos difundir esta política de equidad de género o igualdad de género, pues tendríamos que voltear a ver cómo está trabajando en nuestras casas de estudios, ¿no? ¿Qué estamos mostrándole a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad con lo que nosotros hacemos como universidades, ¿no? Ese tema también me pareció muy, muy relevante. Hay otros temas también, por ejemplo, el de la política de salud, que ese es un caso de un estudio con referencia a México, que es el turismo de salud, ¿no? Que seguramente hay varios estudios al respecto, pero la verdad es que tampoco es un tema que se discuta mucho. Ahorita, por ejemplo, está en boga el sector salud, es ahorita el tema, ¿no? Por obvias razones de la pandemia. Pero, pues este tema, por ejemplo, del turismo médico de salud en México ha sido poco discutido y, como bien lo señala el artículo, ahí hay un potencial muy bueno, ¿no?, importante, para generar un nicho de actividad económica que puede ser muy rendidor para el caso mexicano por nuestra ubicación geográfica, ¿no? Estamos pegados a Estados Unidos y eso pues nos da un potencial de mercado muy bueno, ¿no? Nada más como referencia, no sé si ustedes sepan, pero justo en la frontera de México y Estados Unidos está del lado mexicano la ciudad donde hay mayor número de dentistas en todo el mundo, ¿no? En este momento no recuerdo el nombre del municipio, pero ustedes entran en esta ciudad, es una ciudad pequeña, y todos son consultorios dentales. ¿Y a quienes atienden? A la población de Estados Unidos que viene de San Diego, de Santa Mónica, no todos los que vienen de frontera, porque saben que la atención dental, que es cara en todos los lugares del mundo, les resulta mucho más barata y de buena calidad cuando vienen a México. Entonces, ustedes ven constantemente esa ciudad atiende todos los días, ¿no? Hay un constante flujo de turistas estadounidenses que vienen para atenderse, ¿no?, de cosas dentales que pues, en Estados Unidos son extraordinariamente caros. Entonces, este nicho de mercado, ¿cómo se está regulando? ¿Qué está haciendo nuestro gobierno para darle las condiciones adecuadas para que se explote y se aproveche adecuadamente? Ese también me pareció un tema muy, muy novedoso. En general, quisiera decir que los diferentes artículos, que los capítulos del libro hacen énfasis en un tema, en algunos pues no lo dicen enfáticamente, pero está presente el hecho de que cuando se introducen mejoras en cualquier tema,
esto tiene que ver con una participación multiactor, ¿no? Es decir, que siempre no es solamente la academia la que genera cosas buenas, tiene también que estar trabajando con el sector público, con el sector privado, por supuesto, y en una idea de pues, gobernanza multinivel, ¿no? Bueno, por aquí hay un artículo también, un tema sobre las políticas públicas como escenarios de metagobernanza, ¿no? La importancia que reviste al día de hoy por muchas razones, no solamente por motivos políticos, ¿no? Por motivos sociales, de buscar ser incluyentes, etcétera, etcétera, sino porque hoy más que nunca nuestros gobiernos alrededor del mundo pues tienen importantes limitaciones económicas, ¿no? Las estructurales que ya traíamos que han sido pues agudizadas por la pandemia. Entonces, todas las organizaciones en general tienen menos recursos y se enfrentan a pues, escenarios cuasi catastróficos, ¿no? Un ejemplo, los gobiernos locales de México, y por ahí la Universidad de Guadalajara tiene un texto bastante interesante sobre la perspectiva de qué le va a pasar a los gobiernos locales en México. Pues si no cambian las cosas y si no empezamos a trabajar y buscar mecanismos de financiamiento distintos, va a llegar un momento en que no puedan prestar ni los servicios públicos más básicos, ¿no? Por este contexto que tenemos de reducción de la recaudación del gobierno nacional, porque están enfrentando gastos extraordinarios que no sabemos cuándo van a dejar de hacer. Y encima, bueno, eso viene acompañado por una política, en el caso mexicano, de recortes al más puro estilo neoliberal, ¿no? Entonces han desaparecido fondos para los gobiernos subnacionales. Y entonces todo esto nos enfrenta a cosas muy inmediatas, ¿no? Yo cuando escuchaba al profesor Oxlack comentarnos todas estas cosas que tienen que ver con la gobernanza digital, etcétera, etcétera, el gobierno digital, y yo pensaba, bueno, esto es evidente que para los llamados países del primer mundo, pues es un tema latente, ahí están, ya están en ello, ¿no? Pues en nuestros países todavía nos estamos preocupando porque llegue el agua, ¿no? En esta pandemia, lávate las manos no sé cuántas veces al día y no hay agua en muchas de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, tenemos nuestros sectores públicos están teniendo que enfrentarse, y creo que este libro así lo pone de relieve, a temas emergentes tan importantes como que comentaba el profesor Oxlack, ¿no? De la gestión pública en la era exponencial, que nos hace decir, híjole, sí es cierto, es el siglo XXI, todo está cambiando a una velocidad vertiginosa y la tecnología, pero en el caso de países como México, y que es la mayor parte de la región latinoamericana, todavía no terminamos de resolver muchos problemas estructurales, de problemas tan básicos, ¿no? Como los que señalan los objetivos de desarrollo, sostenible, ¿no? No hay agua, no todo el mundo come bien. Entonces, esto creo que esto magnifica los retos que tienen nuestro gobierno, nuestra administración pública, de cómo buscar mejores políticas precisamente para pues, avanzar en estas cosas que tenemos desde hace décadas y siglos, y cómo al mismo tiempo ya tenemos que estar pensando y actuando acerca de los nuevos retos que ya tienen tan claros pues, los países más avanzados. Entonces, yo también quiero comentar, y esto es lo último que digo porque creo que ya no disponemos de mucho tiempo, pues la rigurosidad con la que están tratados los temas que ustedes van a ver en el libro, que por cierto, no sé si alguien ya lo ha enseñado, aquí está el libro. Muchas gracias por el envío, lo agradezco mucho, espero algún día verlos para que me lo firmen. Entonces es un libro muy recomendable, muy bien hecho, está la información como nosotros quisiéramos mostrársela a nuestros estudiantes de cuál es la metodología que se utilizó, cómo mides el impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en todos los sentidos creo que es un libro que aporta mucho a nuestra área y que, bueno, que yo espero que quienes nos escuchan, profesores, estudiantes, pues compartan esto y realmente se pueda difundir y divulgar mucho más esta obra. Una vez más, muchas gracias por la invitación. Y pues que tengan muy, muy buen día, sigámonos cuidando porque todavía nos hace mucha falta. Gracias.
Gracias, Adi. Y bueno, nada más para cerrar, efectivamente, este es el libro, lo vuelvo a mostrar, ya lo mostró Adi, muchas gracias, Adi. Va a estar a disposición el siguiente año en el sur del continente. Vamos a estar, la siguiente conferencia de INPAE va a ser en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Entonces se llevarán algunos ejemplares. Lamentablemente no hay edición electrónica, pero tenemos algunos cuantos físicos, entonces se van a llevar para que las personas que nos están escuchando ahora, que están desde los distintos países de este hermoso continente, y se animen a ir a Mendoza y lo puedan conseguir. En el caso de México, en la Universidad de Guadalajara, pueden mandar un correo a mtriapp@cusea.udg.mx y solicitárnoslos, y con todo gusto nos pondremos de acuerdo para ver la forma en cómo se los hacemos llegar. Pues de mi parte es todo. Les agradezco a Oscar, a Adi, a Melina, a Jaime su presencia. Ha sido un placer escucharlos y verlos, y esperemos que pronto físicamente podamos reunirnos nuevamente. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, que fue quien editó este libro y quien organizó este evento. Y bueno, un abrazo y a seguirse cuidando. Muy buenas tardes para todas y todos. Chao. Hasta luego.